Hola, mi nombre es Gerardo Méndez Díaz, soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la carrera Administración con acentuación en empresas, y este es mi primer video en línea del servicio social, y a continuación le mostraré de la materia de la cual nos vamos a enfocar, que es la de los derechos humanos, y a continuación le mostraré las siguientes diapositivas. Esta es la presentación de mi portada, donde vienen todos mis datos. Universidad Ciudadana de Nuevo León, licenciatura en Administración con acentuación en Empresas, la materia de Derechos Humanos. La tutora es Laura Dolores Mancilla Mireles y mi nombre es Gerardo Méndez. Servicio Social, el folio es 1021 y es mi primera presentación en video de García Nuevo León. Bueno, a continuación le presentaremos la introducción. En esta presentación se abordarán temas sobre los derechos humanos, en el cual en el desarrollo de este tema conocerán acerca de los derechos individuales, ya que se tienen que proteger y respetar por las mismas autoridades que los ejercen, sobre todo porque los derechos humanos son universales, ya que tenemos obligaciones a los derechos como derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, derecho a la no discriminación, en fin, son varios los derechos que tenemos y que nos protegen como seres humanos, aunque también existen derechos que se deben aplicar ante las autoridades cuando se comete una infracción o delito. Por eso debemos conocer nuestros derechos como sociedad. En esta presentación veremos lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos, estructuras de poder, especialmente el Estado, delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. La idea de los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y control sobre lo que los ostentan el poder de los gobiernos. Esto quiere decir que no debe existir la discriminación hacia las personas, que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos. Tenemos los derechos humanos, que son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en constituciones nacionales y en el derecho internacional. Los gobiernos y otros titulares de deberes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, que constituyen la base legal para la reivindicación de derechos y la demanda de reparar en caso de incumplimiento. O sea, todos los gobiernos, nuestros derechos no están por encima de los gobiernos están para proteger nuestros derechos. En realidad, la posibilidad de demandar y exigir reparación es lo que distingue a los derechos humanos de los preceptos propios de los sistemas de valores éticos o religiosos. El resultado es que los derechos humanos han quedado codificados en diversos tratados e instrumentos internacionales y regionales que han sido ratificados por la mayoría de los países. O sea, los países ya los han implementado para que se respeten todos los derechos humanos de las personas. Aquí tenemos los derechos humanos, que son múltiples. Aquí tenemos varios ejemplos de derechos humanos. Los derechos humanos atañen a todos los aspectos de la vida. Su ejercicio permite a los hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos comprenden no solo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino también los derechos colectivos de los pueblos. Aquí vemos los ejemplos de los derechos humanos.
en esta primer recuadro blanco tenemos en la esfera de los derechos civiles y políticos, que es el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni maltratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida privada. Estos son los derechos civiles y políticos. Y en esta esfera de recuadro naranja tenemos lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que tenemos son el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuada, vestido y vivienda adecuados, el derecho a la salud, el derecho a la educación. En fin, estos son los que tenemos como personas y son los que se nos deben de respetar. Bueno, y en este recuadro tenemos aquí a una figura, Kofi A. Annan. Principio básico de derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones, o sea que son universales. Esto lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas. Es un personaje que durante su mandato fue planificar la reforma de las Naciones Unidas. Y aquí dice que los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad del ser humano con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, puesto que son aceptados por todos los estados y pueblos, se planifican de forma indiscriminada a todas las personas y solo son los mismos para todas las personas en todos los lugares. Aquí no existe la discriminación humana. Esto lo confirmó Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, ya persona fallecida en el 2018. Aquí tenemos otros recuadros. Los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos son inalienables. Ninguna persona puede ser despojada de sus derechos humanos salvo en circunstancias legales claramente definidas. Por ejemplo, el derecho de una persona a la libertad puede verse restringido si un tribunal lo declara culpable de un delito a término de un juicio imparcial. O sea, los derechos inalienables no se pueden despojar ni quitar porque son de uno a sí mismo, no se pueden quitar. Y aquí tenemos lo que son los derechos. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, dado que cada derecho humano trae consigo otros derechos humanos y depende de ellos. La violación de un derecho afecta al ejercicio de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida presupone el respeto del derecho a los alimentos y a un nivel de vida adecuado. Negar el derecho a la educación básica puede influir en el acceso de una persona a la justicia y su participación en la vida pública. La promoción y protección de los derechos económicos y sociales supone la libertad de expresión.
de reunión y de asociación. En consecuencia, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales son complementarios e igualmente indispensables para la dignidad e integridad de toda persona. Además, el respeto a todos los derechos es un requisito fundamental para la paz y el desarrollo sustentable. Aquí tenemos lo que fue una conferencia mundial de los derechos humanos celebró en Viena 1993. La comunidad internacional afirmó el concepto integral de los derechos humanos y estos son los siguientes derechos: confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad, paz y entre otros. En fin, son nuestros derechos que son otorgados a nosotros mismos. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tener en cuenta la importancia de la particularidad y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados, sean cuales fueron sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y aquí está plasmado lo que se celebró en Viena en el 93, los siguientes derechos. Y aquí tenemos el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Muchas veces las personas discriminan a otros por su color, sexo, religión, sin saber los problemas que presenta uno. Algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos se han derivado de la discriminación contra grupos concretos. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, explícitamente consagrados en los tratados internacionales y regionales de los derechos humanos, son por tanto fundamentales para la protección de todos los derechos humanos. El derecho a la igualdad obliga a los estados a velar por la observancia de los derechos humanos sin discriminación por motivo alguno, incluidos el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la permanencia a una minoría nacional, la posición económica, el nacimiento, la edad, la discapacidad, la orientación sexual o la condición social de otro tipo. Asimismo, es importante tener en cuenta que la discriminación no solo consiste en una distinción, exclusión o restricción, sino incluye también una preferencia inexcusable con respecto a ciertos grupos. Hoy en día la lucha contra la discriminación sigue siendo un reto para muchas personas en el mundo, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos de las personas y poco tenemos de paz, más guerra que paz. Bueno, en esta presentación llegamos a la conclusión del tema los derechos humanos. Bueno, aquí desde mi punto de vista los derechos humanos son una de las organizaciones más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque en ella encontramos nuestros derechos tanto de la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, en fin, son tantos los derechos que nos inculcaron como personas y son con los que nacimos estos derechos, porque también tenemos derechos a las oportunidades de vida, de crecimiento,
también porque los gobiernos tienen que respetar nuestros derechos, así como nosotros tenemos que respetar la justicia de no cometer alguna infracción o delito. Ningún gobierno puede quitar nuestros derechos que se nos han dado desde que nos dieron la vida. Además, todos los derechos se aplican a todas las personas sin distinción alguna, sin importar nacionalidad, sexo, color, cultura, religión, etc. Pero en mi opinión, nos debemos respetar como sociedad, esto para tener valores respetables y llegar a tener un mundo sin fronteras, ni guerras, sin egoísmo, ni poderes, esto para vivir en paz y en armonía. Hoy en día se puede decir que hay mucha discriminación a las personas, no hay igualdad, ahorita hay muchas guerras. Lo que buscamos es la paz en sociedad para poder cambiar al mundo y tener un mundo lleno de paz. Bueno, esta es mi presentación del primer video del servicio social.